Como cada semana los ponemos a trabajar de la mano y con ayuda de los mejores. Ya me escucha hoy al otro lado del hilo telefónico, querido Manuel Llamas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros, aunque sea de manera telefónica, por cuestiones que no vienen al caso, así que muchas gracias por estar con nosotros. También tengo, sí, en el estudio a Domingo Soriano. ¿Cómo estás, Domingo? ¿Qué tal, Luis Fernando? Muy bienvenido una semana más a Tu Dinero Nunca Duerme, en un día en el que vamos a hablar, Luis Alberto Iglesias, desde Value School. ¿Cómo estás, Luis Fernando? De asuntos muy interesantes, porque vamos a tratar de dar un pasito más en esto del análisis, en esto de tomar decisiones de inversión de forma responsable, pero también ya no solo eligiendo empresas o sectores, sino también mercados, no solo el español, sino otros que puedan resultar atractivos. Entre otros, hoy hablaremos de Asia, y lo haremos con un amigo de todos ustedes, con Pablo Martínez Bernal, responsable de relación con inversores de Amiral Gestión. ¿Cómo estás, Pablo? Muy buenas tardes, Luis Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes también por teléfono en el día de hoy. Sé que estás convaleciente, aunque perfectamente de salud, así que muchas gracias por el querer atendernos, incluso, como diría aquel, con la pata en alto, ¿no? Efectivamente, muchas gracias a vosotros por la invitación. Bueno, pues Pablo, estamos todos, así que vamos a comenzar. Y seguimos dando pasos para alcanzar nuestra libertad financiera, seguimos avanzando en nuestros conocimientos de inversión, ya hemos dedicado algunos programas a analizar sectores y empresas. Hoy queremos analizar mercados, concretamente el mercado asiático, y por eso hemos acudido a unos de los que mejor lo conocen. Sobre este asunto hay mucha tela que cortar, la ponderación de una bolsa como la China dentro de lo que se entiende como el mercado asiático. Seguimos considerando los mercados emergentes, qué riesgos asumimos en este tipo de inversiones. En este programa no han sido pocas las ocasiones en las que hemos insistido que hay que conocer bien el producto, el fondo, el gestor en el que invertimos antes de hacer esa inversión. Bajo esta premisa, ¿es posible conocer de cerca y suficientemente cómo funciona el mercado asiático? A todas estas preguntas vamos a tratar de dar respuesta hoy con Pablo Martínez Bernal, pero antes, para conocer un poquito más de cerca este mercado, nos vamos a la lección de Manuel Llamas. Hola, soy Marcos Pérez, inversorio en las redes, y yo también escucho Tu Dinero Nunca Duerme. ¿Qué tal, Manuel? ¿Qué tal, Fernando? Bueno, para la lección de hoy habíamos estado pensando, oye, ¿cómo podemos hacer esto del mercado asiático? Y sí es cierto que son muchos los analistas que insisten en que es uno de los mercados en los que hay que estar sí o sí, pero la pregunta es, ¿por qué? Pues la pregunta tiene fácil respuesta, porque Asia básicamente no solo es el futuro, sino que es el presente de la economía mundial. Asia es el principal eje de crecimiento, prosperidad a nivel mundial. Hay algunos análisis que miden dónde se produce el crecimiento a nivel global, y la cuestión es que en los 2 últimos siglos es evidente que ese eje se ha desplazado hacia Occidente. Eso es fruto de la revolución industrial que surgió en Inglaterra a finales del siglo XVII, siglo XVII, principios del siglo XVIII. Y al mismo tiempo el posterior desarrollo de Estados Unidos como primera potencia mundial. Eso hizo que ese eje de crecimiento, ese eje de prosperidad, se centrara en Occidente. Curiosamente, antes de la revolución industrial, el principal motor económico del mundo se situaba en Asia. Y la cuestión es que en las últimas décadas ese eje se ha vuelto a desplazar hacia el este. Ahora son los países asiáticos, principalmente las grandes potencias emergentes del sudeste asiático, con China también como principal referente, las economías que más crecen en los últimos años. De hecho, en el año 2019 crecieron de media cerca de un 6%. Y de hecho, otro dato interesante a tener en cuenta es que la mayor reducción de la pobreza que se ha logrado en la historia de la humanidad en estos últimos 50-60 años, por ejemplo, el ratio de pobreza en términos absolutos, lo que consideramos todo el mundo como una situación de necesidad, se ha reducido del 35% de la población mundial a menos del 10% de la población mundial. Y esto ha sucedido especialmente desde finales de los años 80, principios de los 90, no solo gracias a la caída de la Unión Soviética, a la caída del muro de Berlín, sino también al crecimiento que ha experimentado China e India, que son 2 países
asiáticos. China, porque ha abandonado el modelo colectivista propio del comunismo, ha abrazado el capitalismo, aunque con muchos matices, y en el caso de India exactamente igual. Han abierto sus fronteras, han empezado a comerciar a nivel mundial, han empezado a abrirse a lo que se denomina la globalización. Y a estas dos grandes potencias se le suman otros países propios del sudeste asiático, los tigres asiáticos, como el caso de Hong Kong, el caso de Singapur, el mismo caso de Japón, evidentemente, que son grandes potencias económicas con fuertes crecimientos en los últimos años. Todo ello ha permitido un fuerte desarrollo en estas zonas y un descenso de la pobreza de forma muy sustancial a nivel mundial. Si a ello se le suma la cultura de esfuerzo y de trabajo, pues es una combinación perfecta para que Asia sea un mercado a tener muy en cuenta a la hora de invertir. Y solo acabo con estos dos ejemplos. ¿Sabéis cuál es el país que tiene una percepción más positiva del capitalismo, del libre comercio, de la libre empresa? No. El país es Vietnam, una antigua república soviética, una antigua república comunista que, al igual que hizo Singapur hace ya varias décadas, está abrazando el capitalismo, al igual que está haciendo, por ejemplo, Camboya y otros países de esa zona, que están abriéndose al exterior y están asumiendo la cultura capitalista de forma muy, muy sustancial. Como consecuencia de ello, tan solo un dato para terminar, el 23 empresas de las 100 más grandes del mundo, en términos de capitalización, son asiáticas. Europa, sin embargo, tan solo tiene 14 empresas en este particular ranking. Esto significa que Asia, desde ese punto de vista, ya está por encima de Europa en materia bursátil, en materia de capitalización empresarial. Bueno, pues creo, Manuel, que hemos podido captar la atención de muchos oyentes con estos datos que has dejado. Has dicho 23 de las 100 mayores empresas del mundo ya están en Asia. Correcto. Tremendo. ¿Frente a cuánto has dicho en Europa? En Europa 15. Sigue siendo el principal líder es Estados Unidos con 60 empresas de las 100 más grandes a nivel mundial, 14 Europa, 23 Asia. Bueno, pues ahí quedan esos datos, Manuel. Vamos a completarlos con la pizarra de domingo. Hola, soy María Ángeles León, fundadora de Global Social Impact Fund, y escucho todos los domingos, también en podcast, Tu dinero nunca duerme. Lo escucho y lo disfruto. Domingo, nos ha dejado el tema muy bien centrado Manolo con estos datos que nos daba de los gigantes asiáticos, pero yo lo que te quería preguntar es ¿cómo hacemos para decidirnos por unas regiones u otras cuando estamos valorando ya no solo empresas, ya no solo a lo mejor índices, sino dentro de las carteras que tienen algunos fondos, fijarnos en unas y no en otras que están más posicionadas en unos mercados o en otros? Sí, pero es importante esa diferencia que tú haces entre empresas e índices. Yo a la hora de elegir geografía sí que te diría que desde el punto de vista del inversor medio, no es especializado, yo sí que dividiría bastante, ¿no? Por ejemplo, empresas, si tú me dices, un inversor español medio que diga voy a elegir geografía para elegir empresas o voy a ver qué países pueden estar más baratos. Pues fíjate, tal y como decía yo hace unas semanas cuando hablábamos de cómo escoger empresas, en aquel programa sobre cómo invertir en empresas concretas, yo decía mucho cuidado y si te vas a poner a cosas que conozcas bastante. En ese sentido, a mí me extraña, y ya lo he comentado en alguna otra ocasión, cómo hay muchos value españoles, muchos inversores que invierten su capital de forma particular, que lo hacen en empresas extranjeras. Es muy habitual en los foros value, muchos comentarios sobre empresas, sobre mercados extranjeros, y siempre pienso, ¿y por qué no a lo que más conocéis, que al final es España? Me parece un contrasentido y además con la propia filosofía de este tipo de inversión. Sin embargo, desde el punto de vista de los índices me parece más interesante los índices o invertir a través de fondos de gestión activa, fondos que te puedan interesar. Ahí sí que me parece razonable decir, si yo tengo un conocimiento sobre una región en concreto o tengo la intuición de que a esa región le va a ir bien a largo plazo
no tienes que tener tampoco un conocimiento extremo, no tienes que ser no sé, catedrático en economía o en especialista en Asia para saber que te parece que hay una serie de cuestiones, pues un poco las que apuntaba antes Manu, que te llevan a pensar que a esa región le puede ir bien en los próximos 20, 30 años, y ahí sí decir, pues o invierto en un índice de forma pasiva o invierto en un fondo que estén posicionados en aquellas regiones que yo creo que lo van a hacer bien en los próximos 20, 30, 40 años. Pero fíjate, esto es muy diferente a invertir en una empresa en concreto, porque a la hora de invertir en una empresa tienes que conocer, uno, la realidad de esa empresa. Es muy difícil saber cómo es una empresa a 6.000 kilómetros de distancia. Es muy difícil saber cuáles son los condicionantes sociales, culturales, que hacen que una empresa se maneje como se maneje, tenga la estructura accionarial que tiene, y cuáles son lo que hay detrás de esa estructura accionarial y de esas personas que están en los consejos. Entonces, yo ahí sería bastante cauto, y sin embargo, en el tema de los índices o a través de fondos sí que me parece bastante interesante decir cómo, si a mí me gusta una determinada región o un determinado país, ¿cómo puedo yo asociarme a ese crecimiento económico que preveo que va a tener esa región o ese país? Y ahí sí que me parece interesante decir, pues voy a buscar índices en los que yo confíe y que además están posicionados ahí. Eso sí, yo siempre también le diría a la gente, ya que tenemos esa libertad a la hora de los inversores particulares, a la hora de decir cuándo entramos, cuándo no entramos, hacer market timing no, ponerse a decir si ahora está más barato que hace 2 meses no, pero sí decir, de las regiones o los países que me interesan, voy a ver cuáles están en términos históricos relativamente más baratos. Sí que creo que puede ser una ayuda. Es algo relativamente sencillo de hacer y decir, hombre, a mí me gusta mucho este país, pero su mercado está en un nivel históricamente muy alto. Bueno, pues me espero un par de años a ver si corrige, y sin embargo este otro país que me parece que tiene unos fundamentales similares a los del primero, y sin embargo el mercado pues tiene unos ratios medios pues más bajos, pues me meto ahí. Bueno, pues ahí quedan esas recomendaciones de la pizarra de domingo. Nos vemos ya de lleno a la tertulia. Luis Alberto Iglesias, desde Value School. Qué temazo el que tenemos hoy, ¿verdad? Pues sí, la verdad, y es que mucha gente viene a Value School que nos escuchan y que se aventuran en esto de invertir, y yo entiendo que muchos se vayan a lo que está en la esquina de mi barrio, por así decirlo. Es decir, se adentran en la bolsa y empiezan por bolsa española porque es lo que conocen, ¿no? Y acaban comprando las compañías que muchos tenemos en la cabeza, las BBVs, Telefónicas, Santander, Repsol. Los conocidos como blue chips. Efectivamente, porque es lo que conocen. Entonces, resulta que cuando empiezan a venir a las conferencias en Value School y oyen a los gestores plantean lo que yo voy a plantear ahora a los oyentes. Y es que imaginemos que el mercado mundial de bolsas es como una piscina enorme, ¿no? Y oye, no todo el mundo, no en todas las partes de la piscina hay la misma densidad de gente nadando. Hay rincones en los que hay mucha gente porque a lo mejor cubre poco, o está más calentita el agua, o está más limpia, y está eso lleno de gente que está intentando, pues bueno, pasárselo bien, disfrutar de un baño agradable, ¿no? Pero luego hay lugares, porque está más lejos, en el centro de la piscina, cubre más, donde hay 4 gatos que a lo mejor se aventuran y, oye, pueden nadar más a gusto. Pues esto pasa igual. Y muchos no se dan cuenta de que en el mercado de la bolsa esto ocurre. Y si uno va a invertir en la esquina de su barrio, en casa, pues oportunidades para invertir, digamos, pues quizá encuentre pocas, o los gestores que inviertan en esas esquinas del barrio pues encuentren pocas. ¿Por qué? Porque son sectores que están y trozos de la geografía del mundo que están ya muy estudiados. Tengamos en cuenta que hay analistas, gestoras que están, bueno, estudiando todo aquello y que, oye, ya está muy trillado. Entonces, claro, muchas veces un gestor dice, vamos a ver, yo pues me voy a derivar mis esfuerzos o dirigirlos a rincones del mundo que están menos estudiados. Y resulta que nos encontramos con que Asia, pues oye, para los analistas, digamos, occidentales, aunque solo sea, como vamos a ver después, por la barrera del idioma, pues oye, no ha habido mucha presencia de gestoras occidentales investigando dónde están las oportunidades en empresas en Asia, que hoy en día se puede invertir siendo un español, como ha dicho Domingo, en un índice de la economía de un país, o en una cesta de empresas elegidas por un gestor de tu país, pero que están las empresas en el otro país. Se han ido para allá, ya veremos cómo ahora con Pablo, que nos explicará cómo lo hacen, a buscar esas oportunidades al rincón de la piscina donde todavía no hay mucha gente mirando. Entonces, pues bueno, yo por explicar un poquito cuál es la lógica de irse a buscar oportunidades fuera. Estos muchos gestores en valor lo explican como ir a encontrar valor o a buscarlo en mercados donde todavía no se ha explotado demasiado esa búsqueda, ¿no? Entonces la primera pregunta para
para Pablo es si en Amiral Gestión ha sido precisamente ese el motivo por el que buscan en Asia estas oportunidades de valor, si es porque o si es por otro. A lo mejor piensan que también hay oportunidades en Europa o en Estados Unidos, o definitivamente el foco de alguno o de varios de sus fondos está en Asia por esta razón. Es una oportunidad, una tierra de oportunidades. ¿Qué me cuentas, Pablo? Efectivamente, Luigi, la verdad es que desde hace bastantes años nosotros hemos sido inversores globales. Has mencionado previamente que uno de los errores que cometen no solo los españoles, sino en todos los países occidentales es el sesgo país. Entonces uno normalmente sobreinvierte en su país mucho más de lo que debería. ¿Qué nos dice la lógica? Que no deberíamos de tener un nivel de exposición a un país concreto que no esté, digamos, en relación con lo que representa ese país en relación al PIB mundial. Entonces, un país como España más o menos aporta en torno al 3% del crecimiento mundial, pues todos los inversores españoles deberían, en principio, de invertir el 97% fuera de España. Y, bueno, pues por razones obvias y las pruebas son más que contundentes, los inversores españoles no hacen eso, tienen una sobreexposición muy grande a España. Entonces, nosotros desde hace mucho tiempo creemos y tratamos de que nuestros inversores sean globales, y por dos motivos. En primer lugar, por el que ya has mencionado, de que es un mercado menos analizado, pero también nos parece que el mercado asiático es muy atractivo por otro factor adicional, y es que en términos de crecimiento económico, Manuel ha dado bastantes datos, es una región que nos parece tremendamente interesante. Simplemente daros un dato en términos del crecimiento de la clase media, y es que el 90% de aquí a 2030, el 90% de todos los miembros nuevos de clase media que se van a crear en el mundo, el 90% se van a crear en el mercado asiático. Es decir, que además de que a día de hoy, y lo vamos a comentar un poco con más detalle, los mercados asiáticos son ineficientes porque hay menos competencia, hay menos dinero institucional, es que además esos mercados, en términos de crecimiento, son la región que más potencial presenta en estos momentos en el mundo. Entonces, pues uno, a nada que tenga la flexibilidad de inversión desde un punto de vista de folleto, de poder invertir en cualquier país de la OCDE, pues es que hay que ser tonto para no hacerlo. Oye, por favor, Pablo, explícanos un momentito. Has mencionado que es un mercado menos eficiente, es decir, más ineficiente, y has mencionado la competencia. Yo creo que no estás queriendo decir que el mercado sea monopolístico, o no te refieres a ese tipo de competencia, sino que los analistas, hay menos que están compitiendo por buscar las oportunidades, ¿verdad? Correcto. O sea, es un mercado muy, muy, muy competitivo. Vale. Ha dicho Manuel, por ejemplo, que yo ya lo sabía porque estuve de vacaciones en Vietnam hace 2 años, que son países muy capitalistas y son países en donde hay una cultura empresarial muy muy fuerte, hay muchas ganas de enriquecerse a través de compañías y de darle al mercado lo que necesita. Yo me refiero más bien a que desde un punto de vista de los inversores institucionales, los inversores profesionales, como no hay tantos, es relativamente más sencillo en relación a otros mercados el batir a los índices de referencia. Entonces, siempre se ha dicho, y así lo corroboran los datos, que Estados Unidos es el mercado bursátil más eficiente. El porcentaje de gestores activos que a largo plazo baten a los índices es muy bajo. Pero a medida que te vas alejando de esos mercados más eficientes y te vas a otros donde es un poco más sencillo, pues evidentemente merece más la pena todavía el apostar por la gestión activa. ¿Cómo se llegan a esas conclusiones en un mercado como el asiático? Mirando solo las cifras, la macroeconomía. Claro, porque algún oyente dirá, bueno, pues si ya han descubierto Asia, me voy a poner yo a buscar ahora otros mercados, a ver si de repente encuentro uno que sea súper ineficiente, pero muy competitivo, y que sea la próxima perla por descubrir. Hombre, yo creo que en estos momentos hay que tener en cuenta que para que un mercado sea atractivo tiene que tener un mínimo de seguridad jurídica, tiene que tener unos mínimos de liquidez
Entonces, evidentemente, podríamos decir, por ejemplo, que tanto Latinoamérica como África, en términos de potencial, es tremendo, porque se puede decir, sobre todo África, que está prácticamente todo por hacer, pero esos mercados a día de hoy ni tienen la seguridad jurídica, ni tienen la capilaridad, ni las oportunidades en términos de número de compañías, de volúmenes, con lo cual están totalmente excluidos, y yo creo que a día de hoy la región indiscutiblemente más atractiva es Asia, en un sentido amplio, ahora lo podremos mencionar, pero cuando muchos inversores apuestan por invertir en regiones exóticas, siempre se hace referencia a los mercados emergentes, pero precisamente dos de las regiones que más nos gustan en Amiral Gestión son Japón y Corea del Sur. Nosotros tenemos una oficina de análisis allí desde el año 2017 y, bueno, pues repleta de analistas y de gestores con diferentes nacionalidades, y estamos cada día más convencidos de que es lo correcto tener una parte del equipo de inversión en esa región. Déjame que sea un poco malo, porque si nos está escuchando Federico Jiménez Los Santos y tuviera un micrófono delante, te diría rápidamente: ¿en China seguridad jurídica? Pues te traslado la pregunta. Sí, en China hay seguridad jurídica. Evidentemente, nosotros, igual que hacemos en Europa o en Estados Unidos, visitamos físicamente todas las compañías. Hay un documental muy interesante, creo que estaba disponible en Netflix, sobre los fraudes contables en compañías chinas cotizadas y demás. Y sinceramente, si uno hace bien los deberes, y nosotros hacemos un estudio concienzudo de las compañías antes de invertir en ellas, visitas físicamente las fábricas, te reúnes con los equipos directivos y sigues, pues, un poco, analizas las cuentas de la compañía de los últimos 10-15 años, evidentemente pues siempre te pueden dar gato por liebre, pero haciendo esa labor un poco detectivesca, que es característica de los inversores de análisis fundamental, en principio no es un mercado más peligroso o arriesgado que otros. Evidentemente, si tú simplemente miras las cuentas y contactas a la compañía por internet, pues puede haber muchos más fraudes, pero cada vez es un mercado más serio. Y cuando nosotros hablamos de invertir en China, que es uno de los mercados que nos gusta, ahora lo podemos comentar, también invertimos mucho en compañías que cotizan en Hong Kong. Pablo, aparte de, o sea, antes de entrar en países concretos, a mí me gustaría simplemente que dieras unas pinceladas sobre el potencial que veis en Asia a nivel de mercado. Es decir, ¿cuáles son esas ventajas, más allá desde el punto de vista del inversor, que hay menos competencia a la hora de analizar compañías, pero especialmente por el hecho de cuáles son esas ventajas o cuáles son esos atractivos en materia económica, en materia empresarial, que veis a medio y largo plazo? Nosotros vemos varios, y yo creo que ahí coincidirás con nosotros, Manuel. En primer lugar, desde un punto de vista de pirámide demográfica, son países jóvenes. Entonces, son países en donde vas a tener tienes una fuerza laboral muy grande y joven. En segundo lugar, yo creo que el dato que dabas tú de Vietnam es evidente. Son países que son bastante ambiciosos, es decir, que la gente tiene bastantes ganas de prosperar. Es muy diferente, pues, la aproximación que abordan las sociedades cuando ya son ricas, con respecto a seguir en esa dirección, que cuando nunca lo han sido. Cuando una sociedad nunca ha sido rica, yo creo que tiene muchas más ganas y mucha más ambición en conseguirlo, mientras que la mayoría de países, lo vemos en Europa, que ya son ricos, son países objetivamente ricos, pues gran parte de la ciudadanía pues pone bastantes cortapisas a continuar con esa creación de riqueza. Sí, bueno, voy a empezar casi poniendo un poco de debate, porque creo que no estoy del todo de acuerdo con lo que han dicho Luigi y Pablo en su primera intervención.
Bueno. Solo así, matiz pequeño. Vas a aprovechar que están Manolo y, Eso es, que como no están Pablo aquí, por teléfono para... Sí. Bien. Lo primero, el planteamiento que decía Pablo, dice, hombre, si España es un 3% del PIB mundial, lo normal es que tu cartera tenga el 3%. Yo ahí no estoy muy de acuerdo. Quiero decir, ahí hay una cuestión también de ámbito de competencia y de conocimiento de primera mano de empresas y también de gestores. Entonces, claro, yo creo que es lógico que en tu cartera, en la cartera de cualquiera, su país pese, pero mucho más, además. Es decir, no solo un poquito más, sino bastante más, porque lo conoces, porque sabes con quién te manejas y sabes los gestores quiénes son. Y si tu gestor es español, lo normal es que tu gestor sepa más del mercado español que de otro mercado. Eso... deberías de buscar otros gestores. O sea, mi punto es que, te pongo un ejemplo con respecto a Estados Unidos. En los últimos 10 años, la bolsa americana, el MSCI World, incluyendo Estados Unidos, versus el MSCI World, excluyendo Estados Unidos ha crecido más. ¿Por qué? Porque gran parte del crecimiento de los últimos 10 años ha venido sobre todo de las compañías tecnológicas. ¿Dónde están basadas las compañías tecnológicas más exitosas del mundo? En Estados Unidos y en China. Entonces, tú como inversor debes de intentar en la medida de lo posible replicar lo que hacen los mercados globales. Entonces, si tienes ese sesgo, o sea, imagínate que España fuese Chipre o que fuese Islandia, pues llega la crisis de 2008 y por culpa de tener esa sobreexposición a tu país estás un poco vendido. Yo creo que hoy en día, a través de los fondos de inversión, a través de herramientas pues como puede ser Morningstar y otras muchas, el inversor medio puede acceder a fondos de inversión muy lejos de donde está, que son bastante atractivos. Evidentemente, la comodidad de tener gestores cerca pues es interesante, pero incluso los gestores locales, nosotros, por ejemplo, pues tenemos fondos que invierten globalmente, estamos basados físicamente en Francia, es donde están nuestras oficinas, en París, y a pesar de ello, pues tenemos la mitad de la cartera en Asia. Entonces, no hay que irse muy lejos, digamos, para tener exposición a fondos que digamos que tienes relativamente cerca, que puedes escuchar a los responsables hablar de ellos, no muy lejos. Y aquí las gestoras patrias ibéricas que tienen carteras internacionales, pues lo mismo, tienen menos de un 20%. Pero que eso es otra cuestión, pero son dos cuestiones diferentes. Lo primero es, si uno se va a poner a analizar empresas, yo he dicho antes, y lo sigo manteniendo, parece muy peligroso analizar empresas en mercados que no conoces. Incluso... por muchos datos, por muchos buenos datos que llegues a tener, me parece muy peligroso. De hecho, cuando tú estabas haciendo tu exposición, lo que le iba a decir ahora, tú decías, nosotros visitamos todas las empresas, nosotros conocemos al equipo directivo, las posibilidades de fraude son mucho menores porque vamos allí, sabemos quiénes son, sabemos en qué mercados están, no es lo mismo Hong Kong que a lo mejor otro mercado en China, no es lo mismo Japón que Singapur, conocemos las particularidades. Entonces yo ahí sí, o sea, el matiz que yo voy a decir es, yo que un inversor invierta directamente en ese tipo de empresas, a mí, al inversor medio, de verdad lo digo, me da mucho miedo. Yo sé que hay mejores oportunidades, sí, evidentemente, pero cuidado, que un mercado crezca no quiere decir que vaya a crecer tu cartera o que tú vayas a tener beneficios. Tienes que haber escogido bien dentro del mercado que crece. Y ahí, cuanto más alejado estás, a mí me genera más dudas para el inversor medio. Pero bueno, esta es... Otra cosa es que me digas, no, busca un fondo cercano en el que tú confíes o lo que decía antes de un fondo de inversión pasiva. Me parece bastante más razonable para el inversor medio que invertir directamente en empresas de mercados muy alejados, no solo geográficamente, sino también desde el punto de vista del idioma y ese tipo de cuestiones. Sí. Porque además no va a poder hacer lo que hacen los gestores, que es visitar la compañía y ese tipo de cosas. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Domingo, porque yo en ningún momento he recomendado eso. O sea, yo cuando hablo de eso hablo de invertir a través de terceros. Un inversor en directo jamás debe de invertir en mercados asiáticos si no tiene la posibilidad de visitar físicamente las compañías allí. Oye, Pablo, cuando os acercáis a una compañía en alguno de estos países, que por cierto,
así un poquito de culturilla general, ahora cuando acabe la pregunta, si además nos explicas qué se entiende generalmente por mercados emergentes, que muchos oyentes dirán, ¿pero qué países engloban dentro de esa denominación? Bueno, pues además de respondernos a eso, te preguntaría, cuando os acercáis a preguntar por información, a decir que queremos conocer al equipo directivo o nos vamos a presentar en tal día, estaremos en el país y nos gustaría visitarlos, ¿cómo se quedan? Porque a lo mejor es que ni os conocen, ni han oído escuchar, a lo mejor es la primera vez que un gestor occidental se interesa por ellos. ¿Se abren a ese tipo de oye, que se van a desnudar ante vosotros en un sentido figurado? ¿Vais a pedirles las cuentas? Con lo cual, ¿cuál es la reacción habitual? Pues la reacción, bueno, contestando a tu primera pregunta, Luis Alberto, un mercado emergente no es más que un país que tiene algunas características de mercado desarrollado, pero que no cumple con todos los estándares que podríamos meter para un mercado desarrollado. Entonces, por eso se les llama en desarrollo o emergentes. Y bueno, pues gran parte de Latinoamérica, muchísimos países en Asia y muchos países en África se consideran países emergentes, economías emergentes. Y contestando a tu segunda pregunta, depende bastante del país en el que estemos. Entonces, hay países en donde son mucho más proclives a ser transparentes y les da igual que el inversor sea local o que sea extranjero, pero sí que es cierto que hay mercados en donde les choca más. Culturalmente, uno de los países más peculiares es Japón. Japón es un mercado que nosotros conocemos mucho, de hecho es en varios de nuestros fondos, pues en Sextant Grand Large, en Sextant Auto Dumont, que es global, una de las principales regiones, y nos gusta mucho en parte porque no son muy amigables con los inversores extranjeros. En ocasiones te cuesta cerrar las reuniones con esas compañías. Sé que suena un poco difícil de creer, pero les cuesta entender a ellos, a esas compañías que cotizan, que son compañías cotizadas y se deben a sus accionistas, a sus inversores, que uno de los compromisos que tiene una compañía cotizada es ser transparente. Pues a pesar de eso, a veces les cuesta y bueno, pues es difícil convencerles de que contesten a todas tus preguntas, de que sean transparentes en todo lo que hacen. Es complicado. Pablo, déjame que vuelva a China. Sí. Decías sí que existe seguridad jurídica, evidentemente si lo comparamos con otros países emergentes de los que comentabas, que puedan ser algunos de América Latina, y después de ejemplos como los que hemos visto y que cualquier oyente puede entender, como el expolio de YPF o demás, pues evidentemente estamos hablando de cosas distintas. Pero en el mercado chino, en este caso, que ya es potencia, o sea, yo creo que ya más que emergentes es potencia, sigue manteniendo, decía Manolo, han abrazado al capitalismo con matices. A mí me gustaría que ahondáramos un poco en esos matices, porque yo creo que hay mucho inversor al que le da miedo una economía en la que te crees los datos que te dan, pero porque te los tienes que creer, porque tampoco sabes si te está dando gato por liebre. ¿Cómo resolvéis vosotros no sé, estas dudas? Sí, hombre, yo creo que es razonable cuestionarse el primer y segundo decimal de muchos de los datos que da China a nivel macroeconómico. China ya es el primer país del mundo en términos de Producto Interior Bruto, ya supera a Estados Unidos, pero una cosa es eso y otra cosa que es a nivel micro una compañía, o mejor dicho, todas las compañías estén falseando las cuentas. Entonces eso es mucho más difícil de creer. Nosotros, en muchas de las tesis de inversión de compañías chinas, son compañías globales, con lo cual no es altamente improbable que hagan trampas contables en todos los países. Yo creo que es una creencia generalizada que está bastante extendida de, pues todas las empresas chinas te mienten porque el Estado te oculta. Pero nosotros creemos todo lo contrario y, de hecho, nunca hemos tenido nunca hemos sufrido un fraude contable en una compañía china. Yo creo que eso es bastante revelador. Entonces, hay una diferencia muy grande entre la percepción que tiene la gente
y la realidad. No es el mercado que más nos gusta por el tema de la infravaloración, y eso lo podemos comentar. Sí que es cierto que en términos de crecimiento es de los que más potencial tiene. Hay una parte de la economía que, como bien sabéis, más o menos es como un tercio que está dirigida, y los otros 2 tercios son tremendamente competitivos y capitalistas. Algunas cosas buenas tiene el tener un control de la economía, como estamos viendo con la crisis del COVID-2019, del nuevo coronavirus, pero bueno, nosotros creemos que son países lo suficientemente serios como para que existan muy buenas oportunidades de inversión, y de momento así las hemos tenido. Oye, y Japón, a mí me gusta mucho lo que oigo de las empresas japonesas. Tema de mucha empresa familiar, mucho conglomerado industrial con mucha historia, bastante conservadoras en todos los sentidos, y sin embargo hay cosas que suenan raras vistas desde España, desde esas enormes cantidades de caja que tienen que no se sabe para qué lo utilizan. ¿Cómo lo ven los inversores europeos? Sí. La asignación de capital da la sensación de que es muy diferente. ¿Se pueden hacer valoraciones más o menos razonables? O eso hace que al final haya una distorsión? Porque al final un inversor europeo dice, si una empresa tuviera esta caja en Europa, yo estaría descontando que en un par de años va a repartir dividendos enormes. Y sin embargo, en Japón se pueden tirar 10 años con ellos sin tocarlo. Sí, efectivamente. Bueno, para entender un poco la situación de Japón, por hacer un breve resumen, a nosotros nos parece el país más atractivo de toda la región de Asia, y Asia nos parece la región más atractiva del mundo. Entonces se puede decir que Japón, a nivel de mercado bursátil, nos parece la mayor oportunidad del mundo. ¿Cómo se ha llegado a esa situación? Efectivamente, como dice Domingo, nos hemos topado, y eso se puede ver, con un montón de compañías que tienen un porcentaje muy grande de su capitalización en tesorería en caja. Japón es el único país del mundo en donde la compañía media tiene caja, no tiene deuda. Pensar que estamos, y ya se está produciendo el ajuste, hemos sufrido, o hemos vivido, mejor dicho, 10 años de burbuja bursátil. En todo ese periodo, Estados Unidos ha visto cómo sus compañías cotizadas se endeudaban mucho. En gran medida lo han hecho para recomprar acciones, pero con independencia de para qué lo han hecho, lo que es evidente es que a día de hoy Japón es el país en donde las compañías de media tienen más caja. Lo que ha sucedido es que de todas las compañías que, digamos, sobrevivieron al crack del año 89-90, en donde pues el PER de las compañías japonesas llegó a 70 veces, que es una barbaridad, pues todas esas empresas que han sobrevivido han sido muy prudentes y muy diligentes con el efectivo, y se han dedicado a apilarlo. Como son por cultura las empresas japonesas, digamos, el estilo de dirección de las compañías es muy conservador, no le han dado históricamente mucha importancia a remunerar bien a los accionistas. Como os decía previamente, no les han hecho históricamente mucho caso. Han pasado bastante de ellos, no han perseguido el mejorar los típicos ratios de rentabilidad, el ROE, el ROC y demás, pues se ha dado esa situación de tener un porcentaje de caja muy grande. Ahora bien, nosotros hemos observado un punto de inflexión muy grande. En términos de valoración, Japón en el 2012 toca, por así decirlo, suelo. Las empresas están tremendamente baratas y regaladas. Pero desde entonces se ha producido una especie de revival, un resurgimiento del atractivo y el interés de las empresas japonesas. ¿Por qué? Desde ese momento no ha parado de crecer el número de inversores internacionales. No ha parado de crecer los fondos activistas, que son fondos pues que toman, ya lo hemos comentado en alguna ocasión, que toman participaciones de control para tomar decisiones diferentes en el Consejo y demás. No ha parado de crecer. Hay multitud de factores que estamos viendo muy positivos. El número también de turistas, por ejemplo, que eso también es sintomático de que un país está siendo cada vez más atractivo a ojos de terceros, no ha parado de crecer. Había 6 millones de turistas en 2011, ya vamos por 40 esperados para este año, que es año olímpico, si el COVID-2019 nos deja. Los márgenes operativos no han parado de crecer. El PER está extremadamente bajo, es un mercado en donde hay más de 2.600 compañías, con lo cual hay la suficiente capilaridad de empresas para poder elegir,
Y es que encima, para más Henry, de todos los países del mundo, el país donde la gestión pasiva pesa más es Japón. Es decir, que en Japón, después de 20 años en donde la bolsa no ha hecho prácticamente nada, se puede decir que el inversor medio japonés ha tirado la toalla y ha sucumbido a la gestión pasiva, ha dejado de tratar de intentar batir al mercado. Entonces es un mercado que está tremendamente deprimido, en donde desde un punto de vista, como decía Luigi, de asignación de capital, solo se puede mejorar, y donde el interés está llegando. A nosotros nos parece que el catalizador más importante es que precisamente desde el gobierno de Shinzo Abe se están impulsando mejoras para aumentar la remuneración a los accionistas, hacer cambios en gobierno corporativo. Es muy habitual, por ejemplo, que las compañías japonesas tengan participaciones cruzadas, pues eso ha descendido en un porcentaje muy, muy, muy significativo. Antes era habitual pues que una empresa tuviese el 10 o el 20% de otra, cuando no tenían sus negocios nada que ver y simplemente pues eran pues como colaboradores o empresas que tenían algún tipo de interés en común, pero era absurdo que tuviesen esas participaciones. Entonces, por todo lo anterior, nos parece que es una oportunidad histórica y que gracias a esas medidas y esa mejora de remuneración de accionistas y demás, pues hay un catalizador, y toda esa tesorería de esas empresas que está prácticamente muerta de risa desde hace muchos años, creemos que se va a poner a trabajar, y de hecho ya lo estamos viendo. Estamos invertidos en compañías que han visto como el porcentaje de los beneficios que se destina a dividendos, el payout ratio, ha pasado del 0 al 50% en algunos casos, en cuestión de un día. Evidentemente podéis imaginar el impacto que tiene eso en las cotizaciones de esas compañías, que automáticamente ven pues como se le va a devolver a los accionistas un porcentaje muy grande de la caja. Oye, Pablo, ¿cómo se casa este análisis que estás haciendo con el hecho de precisamente la bolsa japonesa es uno de los grandes referentes de estallido de la burbuja y aplanamiento total? Es decir, durante muchos años la bolsa japonesa parece que no ha levantado cabeza, y a ello se le suma las políticas monetarias de su Banco Central, que se dedica no solo a comprar deuda pública, sino que incluso a comprar acciones de compañías cotizadas niponas. Sí. O sea, ¿cómo casa esa valoración general del mercado negativa con respecto a este tipo de oportunidades? Digamos que la macroeconomía japonesa y el mercado bursátil japonés son dos cosas diferentes. Entonces, precisamente por todo lo que comentabas del Banco Central de Japón, nosotros es una divisa que solemos cubrir prácticamente en su totalidad. Nos parece que es muy peligroso el tener una exposición grande a esa divisa. A largo plazo todo el dinero fiat termina depreciándose. Lo que pasa es que algunas divisas lo harán a velocidades superiores. Entonces, es perfectamente compatible que nos parezcan atractivas muchas de esas compañías con que desde un punto de vista monetario pues uno piense que es un mercado poco interesante. De hecho, muchas de las compañías en las que invertimos son compañías muy, muy exportadoras. No nos fascina el invertir en una compañía en donde solo tienes exposición a Japón. Preferimos empresas donde Japón es uno de los mercados, pero no exclusivamente el único. Entonces yo creo que teniendo la cautela de no tener exposición a divisa, por supuesto no comprar la deuda pública, a pesar de lo que mencionas, efectivamente el Banco Central japonés es el primer accionista de la mayoría de las compañías, nos parece atractivo. Nosotros estamos viendo cómo los inversores internacionales cada vez están visitando más las compañías, cada vez están invirtiendo más en esas empresas, y lo ves en todo tipo de métricas, de flujos, de inversores activistas. Eso no para de crecer, de más eventos. Quizá ahora estarán cancelados por el nuevo coronavirus, pero no paran de crecer esas estadísticas, y al final eso es lo que te interesa para que un mercado se vuelva más atractivo, que los flujos de fuera sean superiores. Yo creo que Japón en los próximos 5 o 10 años va a ser un mercado tremendamente atractivo en comparación con muchos otros.
Oye, Pablo, ya que nos estás hablando de vuestras inversiones en Japón, bueno, en Asia en general, ¿cuáles de los fondos de la familia de fondos de Amiral, bueno, los que comercializáis, están especialmente invertidos en estas zonas, en esta región? Sí. Y bueno, si nos puedes adelantar en qué sectores principalmente o incluso nombrar alguna empresa. Sí. Sobre todo nosotros tenemos exposición al mercado japonés y a Asia en general en dos fondos. En nuestro fondo mixto flexible, que se llama Sextant Grand Large, es un fondo que puede invertir en cualquier región del mundo, y también en Sextant Auto Dumont, que es nuestro fondo de renta variable pura global. Entonces, en Sextant Grand Large, en estos momentos, tenemos aproximadamente un 9% de Japón, porque hemos incrementado mucho recientemente nuestra exposición a Francia para aprovechar la volatilidad que ha habido allí. Y en Sextant Auto Dumont también tenemos un porcentaje bastante significativo en renta variable asiática. Más o menos hemos llegado a tener hasta un 50% de exposición a la zona asiática. Y en términos de compañías, pues tenemos unas cuantas. Hay una empresa que seguro que todos conoceréis, que es Alibaba. Alibaba es un gigante tecnológico. Ninguna de las compañías líderes desde un punto de vista tecnológico en Estados Unidos tienen actividad en China, bueno, pues por cuestiones geopolíticas, temas de inteligencia, de seguridad y demás. Todas las compañías tecnológicas punteras chinas operan solo en China, y Alibaba se nos asemeja mucho a la situación que tenía Amazon en 2012 con el tema del negocio en la nube. En el caso de Amazon se llama Amazon Web Services. Pues en el caso de Alibaba está creciendo en torno al 90-100% anual. En estos momentos es un negocio que genera unos ingresos de unos 3.000 millones para la compañía, y nosotros estimamos que dentro de 4 o 5 años podría suponer unos 20.000 millones de dólares. Entonces, nos parece que es una empresa con un montón de potencial, que tienes pues unas ventajas competitivas muy grandes. Al final, en ese tipo de actividades, pues tienes mucho efecto red y puedes ofrecer el servicio a los mejores costes en términos con la calidad. Y luego también estamos invertidos, nos gustan mucho las compañías japonesas pequeñas y medianas, compañías industriales. Pues empresas, a lo mejor hay una empresa en la que estamos invertidos que tiene un nombre impronunciable y siempre se me olvida, que hace pintura para barcos. Entonces, todos los barcos, para que tengan la menor fricción posible a medida que están navegando, evidentemente el casco, pues la pintura se va estropeando y demás, eso genera mucha fricción, con lo cual el que tú ofrezcas una pintura de muy buena calidad hace que los barcos ahorren mucho en combustible, y bueno, pues tiene una posición competitiva muy buena, y es típico negocio muy pequeñito, muy tradicional, negocio industrial, y nos parece que bueno, ese tipo de compañías son francamente atractivas. Evidentemente esto te exige el visitarlas in situ. Eso es algo que el inversor minorista no puede hacer, y por eso nosotros pues siempre defendemos un poco la división del trabajo. Entonces, una de las ventajas que tiene el invertir a través de fondos de inversión es que, bueno, pues te beneficias de que hay un equipo de profesionales que está dedicados en exclusiva a visitar compañías, tratar de entender esos modelos de negocio, valorarlos y ser diligentes una vez que se han comprado, y es muy difícil que uno pues pueda abarcar el mundo. Hay más de 50.000 compañías cotizadas, como os decía, pues solo en Japón 2.600. Yo creo que es mejor dejar esa labor a los profesionales, o también nosotros nunca somos unos dogmáticos con el tema de la gestión pasiva. También puede ser interesante en algunos mercados donde nos parece altamente improbable que alguien aporte valor, pues también podemos apostar por la gestión pasiva, pero nosotros creemos que Asia es todavía tan ineficiente que tiene sentido el apostar por la gestión activa.
Pablo, si nos hemos quedado sin tiempo, pero tenía Domingo una pregunta en el tintero. Si hacéis la pregunta y la respuesta en menos de un minuto, os dejo. Tienes que ser muy rápido, que me están amenazando. Es que has nombrado el Grand Large. El Grand Large es un fondo muy interesante porque no es un fondo solo de renta variable ni de renta fija, sino que varía la ponderación de los activos en los que invierte en función de cómo están de caros o baratos. Entonces, en estas semanas de tanto movimiento, ¿qué os están dando las cifras para el Grand Large? ¿Cómo está esa herramienta que tenéis automáticas, cómo está ponderando los activos? Pues más o menos por un 1% de caída se está incrementando en torno a un 0,8, 0,9 la exposición. Veníamos de un 25% hace apenas 2 meses y ahora estamos ya por encima del 37, 38%. En renta variable, o sea, venís de un 25% en renta variable y ya estáis por encima del 37%. Sí, o sea, digamos que... Habéis salido de rebajas. Hemos evitado gran parte de la caída, pues llevamos en lo que va de año un menos 4,74, tengo aquí la cifra, mientras que el mercado pues ha caído muchísimo más y nos parece que, bueno, tiene sentido a medida que va cayendo el mercado, pues tú automáticamente, sin ningún tipo de sesgo por parte de los gestores, incrementas la exposición porque el mercado está más barato. Y si de repente el mercado vuelve a subir mucho, pues entonces el Per Deciler nos vuelve a decir que merece la pena ser más prudentes. Muchas gracias, Pablo, por esa respuesta. No te vayas porque tenemos que dar un consejo muy rápido, ¿verdad, Marta Galindo? En primer lugar, que nos pueden escuchar por podcast, todos nuestros oyentes pueden hacerlo a través de Spotify, de Apple Podcast, de iVoox o de las plataformas de radio y de Value School, y lo pueden hacer gracias a IG Market. Sí, porque IG patrocina este espacio que es para todos los inversores formados e informados. Y luego tenemos también el consejo que darles es que se formen y que lo hagan con el curso de Estrategias de Inversión en Libertad Digital, ese curso de gestión patrimonial y de inversión, y que lo pueden hacer, corrígeme si me equivoco, en 4 meses, 15 minutos al día. Y solo 495 euros. ¿Llamando a qué teléfono? Si quieres más información, llama al 915239722 o entra en libremercado.com. Recuerda, 915239722. Muchas gracias, Marta. Ahí quedan esos consejos. Nos vamos ya a las recomendaciones Value School. Hola, soy Iván Martín de Magallanes Value Investors y yo escucho Tu Dinero Nunca Duerme. Tu Dinero Nunca Duerme, un programa de Es Radio en colaboración con Value School, con Luis Fernando Quintero. Y muy atento, Pablo, a las recomendaciones que nos va a dar Luigi. Bueno, pues vamos allá. En el canal de Value School tenemos un vídeo que recomiendo a todos los oyentes y es de las primeras conferencias que dimos cuando inauguramos el proyecto. Se titula Japan Deep Value, el fondo Value que mira a Japón. Es un vídeo donde tuvimos a Marc Garrigase, que es el gestor de este fondo, acompañado por Luis Torras, explicándonos cómo ellos encuentran valor en Asia, cómo se relacionan con las compañías japonesas, de las que ya hemos hablado con Pablo. La verdad es que es muy pintoresco, muy laborioso el proceso de gestión y de búsqueda que explican los dos en este vídeo, y es uno de esos imperdibles del canal, tremendamente interesante. Después voy a hablarles de Li Lu, el inversor chino, pues se le puede llamar así. Es una persona conocidísima, es probablemente uno de los mejores inversores en el mercado chino de la historia, si no el mejor. La página web donde van a poder informarse es www.himalayacapital.com. Y luego tenemos una charla que también pondremos el enlace a YouTube en el Twitter del programa, donde se van a ver claramente las similitudes entre Li Lu y, ojo al dato, Charlie Munger, porque Charlie Munger le tiene un respeto tremendo. Parecería que Li Lu es el maestro de Charlie Munger, cuando en realidad pues es al revés. Pero bueno, la charla y la web para que se informen sobre el inversor chino. La siguiente recomendación tiene que ver con una de las compañías más conocidas. Es JD.com, JD.com. Es lo que se puede denominar un fenómeno del mercado del comercio online, del e-commerce, ¿no? Se han dedicado muchos libros empresariales, de historias empresariales, a glosar las hazañas de los líderes empresariales occidentales, pero la historia de JD.com y de Richard Liu está a ese nivel sin ninguna duda. Les vamos a dejar un enlace a la tienda de Amazon para adquirir JD.com Story an E-Commerce Phenomenon, un fenómeno del comercio electrónico. Y en último lugar, les recomendamos El despertar de China, un libro para entender las claves de este gigante asiático en el siglo XXI, escrito por Luis Torras, a quien, si me han hecho caso, ya habrán visto en el vídeo del Japan Deep Value con el que comencé esta sección. Un
también a un auténtico conocedor de China y un librazo el que acabas de recomendar. Luigi, un saludo para Luis Torres, que sé que nos escucha. Pablo Martínez Bernal, muchas gracias por atendernos, incluso en tu recuperación, voy a decir ya. Muchas gracias, Luis. Fíjate si es bueno el libro de Luis Torres, que yo estuve en la presentación de Barcelona y de Madrid. Yo estuve en la de Madrid. En 2013. Eso es. Pues un abrazo muy fuerte, muchas gracias, Pablo. Manuel, muchas gracias a ti también, espero tenerte aquí la semana que viene. Un abrazo. Domingo Soriano, gracias por acompañarnos una semana más. Un abrazo a todos. Y Luis Alberto Iglesias, desde Value School, como siempre, mil gracias por acompañarnos. De nada, Luis Fer. Para aprender a invertir, señores, y para disfrutar de la radio, nada más que escuchar esta emisora.